La noticia de que Brian había despertado trajo consigo una ola de alivio que recorrió cada rincón del hospital, como si por fin el dolor comenzara a ceder después de tanto sufrimiento. Lupe no se separaba de su lado ni un solo instante, observándolo con una mezcla de amor y temor, temiendo que cualquier pequeño cambio pudiera arrebatárselo nuevamente. Valentine, por su parte, permanecía junto a él intentando mantener una sonrisa, aunque en su interior aún cargaba con el peso de todo lo ocurrido. Cada vez que Brian abría los ojos y la miraba, parecía recuperar un poco más de fuerza, y eso le daba a ella la esperanza necesaria para seguir adelante. Mientras tanto, de la casa de los Álvarez Calderón, el ambiente era completamente distinto. El silencio era pesado, incómodo, casi insoportable. Edmundo había pasado toda la noche sentado en la sala, sin poder dormir, atrapado en sus pensamientos. Miraba fijamente las escaleras, recordando las innumerables veces que Frida y Macarena habían bajado por ellas, como si quisiera retroceder el tiempo y cambiarlo todo. Pero sabía que ya era demasiado tarde. No podía comprender cómo la mujer con la que había compartido tantos años había sido capaz de destruir su familia de esa manera, impulsada por el odio y los celos. Tampoco podía borrar de su mente la imagen de Macarena confesando la verdad, con una mirada rota que nunca antes había visto en ella. Aquella confesión no solo había expuesto las mentiras, sino que había dejado al descubierto una realidad dolorosa. Todo lo que creía conocer se había derrumbado. A la mañana siguiente, Macarena regresó a la casa completamente sola. Sus pasos eran lentos, inseguros, como si cada centímetro del suelo le pesara más que el anterior. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido y una expresión vacía que reflejaba todo lo que había perdido en tan poco tiempo. Frida se había quedado en la cabaña, negándose a volver, y por primera vez Macarena entendía que ya no podía seguir caminando a su lado. Se sentía agotada, sin fuerzas, como si todo lo que la sostenía hubiera desaparecido de un momento a otro. Al entrar en la sala, encontró a Edmundo en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. Él no se movió, apenas levantó la mirada para verla. Ese gesto frío fue suficiente para quebrarla. Sin poder contenerse, Macarena cayó de rodillas frente a él y comenzó a llorar desconsoladamente. Intentó hablar, pedirle perdón, explicarle que estaba arrepentida, que nunca quiso llegar tan lejos, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Edmundo la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, con una voz firme pero cargada de dolor, le dijo que el perdón no podía borrar todo lo que había hecho. Le recordó cada mentira, cada manipulación, cada intento de destruir a Valentine solo porque no soportaba verla feliz. Sus palabras fueron como golpes directos al corazón de Macarena. Entre lágrimas, ella comprendió algo que nunca había querido aceptar: no había perdido a Alejandro. Había perdido a su padre. Y esa pérdida era mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás imaginó. En el hospital, la calma aparente contrastaba con la tormenta emocional que Valentine llevaba dentro. Permanecía junto a Brian, quien aún estaba débil, pero consciente. Cada pequeño gesto suyo, cada intento de hablar o de sonreír, era celebrado como una victoria. Lupe no dejaba de agradecer a Dios, mientras Dolores observaba la escena conmovida. Sin embargo, para Valentine, aquella tranquilidad no lograba silenciar sus pensamientos. Una y otra vez, su mente regresaba a Alejandro. Él había estado a su lado en los momentos más difíciles. Cuando todos dudaban de ella, cuando las mentiras la rodeaban y parecía no haber salida. Alejandro nunca dejó de creer en su inocencia, y ese apoyo había significado más de lo que ella estaba dispuesta a admitir en voz alta. Esa tarde, cuando Lupe insistió en quedarse sola con Brian, Valentine decidió salir un momento al jardín del hospital para tomar aire. Fue allí donde lo encontró. Alejandro estaba esperándola, como si supiera que ella saldría. Caminaron juntos entre los árboles y las bancas vacías, en un silencio que no resultaba incómodo, sino necesario. No hacía falta decir mucho, todo lo que habían vivido los había unido de una manera profunda. Finalmente Alejandro tomó su mano y, con una sinceridad que no admitía dudas, le confesó que ya no quería seguir perdiendo tiempo. Le dijo que la amaba, que lo había hecho durante mucho tiempo, incluso cuando intentó alejarse. Valentine sintió que el mundo se detenía.
Pero justo cuando estaba a punto de responder, el teléfono de Alejandro sonó. La voz del abogado de Edmundo traía noticias inquietantes. Frida había desaparecido, llevándose dinero y documentos importantes. La calma se rompió de inmediato. La tensión creció rápidamente tras la llamada. Edmundo estalló de furia al enterarse de la desaparición de Frida, convencido de que todo formaba parte de un nuevo intento de venganza. Ordenó buscarla por todas partes, pero parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Mientras tanto, Frida decidió dar el primer paso. Llamó a Macarena. Macarena respondió con temor. Desde el primer instante notó algo extraño en la voz de su madre. Sonaba desesperada, cargada de rabia y completamente fuera de control. Frida le dijo que necesitaba verla, que aún podían arreglar las cosas, recuperar todo lo que les habían quitado. Pero Macarena, agotada y arrepentida, se negó. Le confesó que ya no quería seguir dañando a nadie, que estaba cansada de mentir y de vivir consumida por el odio. Esa respuesta hizo que Frida perdiera el control. Comenzó a gritar, culpando a Valentine de todo, asegurando que si ella nunca hubiera aparecido, seguirían siendo una familia. Macarena, entre lágrimas, colgó la llamada sin imaginar el peligro real en el que todos se encontraban. A la mañana siguiente, Valentine salió del hospital para regresar brevemente a su casa. Solo quería buscar ropa limpia y volver lo antes posible, sin preocupar a nadie. Sin embargo, al llegar, sintió que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y el silencio era inquietante. Entró con cautela. La casa parecía vacía, hasta que escuchó un ruido detrás de ella. Al girarse, vio a Frida. Su mirada estaba perdida, su expresión completamente desconocida. Frida comenzó a culparla de todo, y en medio de su desesperación, sacó un frasco de pastillas, amenazando con un final irreversible. El aire dentro de la casa se volvió irrespirable en cuestión de segundos. Valentine retrocedió lentamente intentando mantener la calma mientras observaba a Frida, cuya mirada reflejaba una mezcla peligrosa de dolor, rabia y desesperación. Trató de hablarle con suavidad, de hacerle entender que no quería pelear, que no era su enemiga. Pero Frida ya no escuchaba. Estaba atrapada en sus propios pensamientos, en una realidad distorsionada donde todo el sufrimiento tenía un solo origen, Valentine. Con la mano temblorosa, Frida levantó el pequeño frasco de pastillas y, entre lágrimas, aseguró que si ella no podía ser feliz, nadie lo sería. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Alejandro había llegado. Algo dentro de él le decía que Valentine corría peligro, y no dudó en ir tras ella. Al ver la escena, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Se acercó con cautela, sin hacer movimientos bruscos. Mientras tanto, Valentine intentaba mantener a Frida tranquila, hablándole con voz firme pero serena. Durante unos segundos, que parecieron eternos, todo quedó suspendido en un silencio tenso. Entonces, algo cambió. Frida comenzó a llorar desconsoladamente. Su fuerza desapareció tan rápido como había surgido. La rabia dio paso a una tristeza profunda. Finalmente, dejó caer el frasco al suelo. El sonido al romperse marcó el final de ese momento crítico. Frida se desplomó, completamente quebrada. Alejandro corrió hacia Valentine y la abrazó con fuerza. Ella, incapaz de contenerse más, rompió a llorar en sus brazos. Pero mientras ellos se enfrentaban ese momento, nadie sabía que Macarena había desaparecido, iniciando su propio camino lejos de todos. Macarena había salido de la casa horas antes, sin decirle nada a nadie. Después de aquella llamada con Frida, sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No podía seguir soportando el peso de sus errores ni la culpa que la consumía. Caminó sin rumbo por la ciudad durante horas, recordando cada una de las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Pensó en Alejandro, en cómo lo había lastimado solo por no aceptar que amaba a otra persona. Pensó en Valentine, en todas las veces que la humilló, en cada intento por destruirla. Y finalmente pensó en Edmundo, en la decepción que había visto en sus ojos. Sin darse cuenta, terminó frente al mar. Era el mismo lugar al que solía ir de niña cuando se sentía perdida.
Se sentó en la arena, mirando las olas romper contra la orilla, y por primera vez se permitió aceptar la verdad. Durante años había vivido intentando ser perfecta, buscando aprobación, tratando de llenar un vacío que nunca desaparecía. Pero en el fondo todo había sido miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonada, miedo a quedarse sola. Mientras tanto en el hospital, Alejandro y Valentina acompañaban a Frida. Ya no quedaba rastro de la mujer furiosa de antes. Permanecía en silencio mirando por la ventana, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Edmundo llegó poco después. Al verla, sintió una mezcla de cansancio y compasión. Frida, entre lágrimas, admitió que siempre tuvo miedo de perderlo. Pero Edmundo le respondió con dureza, lo había perdido hacía mucho tiempo por sus propias acciones. En ese momento, una llamada de la policía cambió todo. Habían encontrado el auto de Macarena cerca de la playa. El miedo se apoderó de todos. Después de horas de búsqueda, Edmundo y Alejandro finalmente encontraron a Macarena sentada al borde de un muelle, inmóvil, mirando el horizonte. La escena era devastadora. Edmundo se acercó lentamente y, al escucharla decir que ya no sabía quién era y que sentía haber arruinado la vida de todos, no pudo evitar sentir un profundo dolor. A pesar de todo, seguía siendo su hija. Se sentó a su lado y le dijo que aún estaba a tiempo de cambiar, pero que debía dejar de culpar a los demás. Macarena, entre lágrimas, confesó que siempre sintió que debía ser perfecta para ser querida. Edmundo la abrazó y le aseguró que nunca necesitó serlo. De regreso en el hospital, Valentina enfrentaba otro momento crítico cuando Brian sufrió una complicación repentina. Sin embargo, los médicos lograron estabilizarlo, devolviendo la esperanza a todos. Horas después, Macarena llegó junto a Edmundo. Con humildad, se acercó a Valentina y le pidió perdón. Aunque el dolor seguía presente, Valentina decidió aceptar, cansada de cargar con rencor. Esa misma noche en la terraza del hospital, Alejandro volvió a declararle su amor. Esta vez, nada los interrumpió. Valentina, con lágrimas en los ojos, finalmente respondió con un beso. Y en medio del silencio de la noche ambos comprendieron que después de tanto sufrimiento aún tenían la oportunidad de empezar de nuevo.